Bien, estamos de vuelta en este último bloque de Piensa Positivo y hemos dejado probablemente uno de los temas más importantes, trascendentales para el final, porque nos vamos a extender un poquito más en este bloque. Quiero darle la bienvenida a Lola Dulanto. Ella es coach holística y experta en autoestima y sanación interior. Buenos días, Lola. Como lo mencionaba antes de iniciar el programa, una premisa que siempre tenemos es que no hay una transformación real si no empezamos por sanar lo que llevamos dentro. Absolutamente. Y además que cada cambio que haces en tu vida va acumulándose y va aumentando, mejorando, hasta que llegas a una total transformación sin que te des cuenta, porque es día a día, momento a momento, es una disciplina de tu mente, una actitud hacia la vida. Entonces, es importante siempre decir, a ver, ¿a dónde estoy? ¿Dónde quisiera estar? ¿Cómo me siento cada vez que me voy a dormir en la noche? ¿Estoy en paz? ¿Tengo mis asuntos resueltos? ¿O todavía tengo temas pendientes que me están siendo difíciles? Y está bien, porque es un proceso. Nos hablas mucho en las redes sociales sobre la autoestima como base para transformar nuestras vidas. Absolutamente. Y es un concepto que probablemente muchas personas en su vida adulta todavía no llegan a entender, ¿no? Y cómo la autoestima puede ser un pilar importante para hacer ese cambio. Yo te diría que es el poder fundamental de tu vida, porque el guión que tienes sobre ti es el guión que te va a servir para tu vida, para la creación de tu vida. Nosotros no nacemos con autoestima y es más, en generaciones anteriores no se hablaba del poder personal, de sanar las heridas. No se hablaba de eso porque era un concepto, es un paradigma en realidad que nosotros creamos nuestra realidad. Entonces, cuando tú tienes electricidad para vivir, ese es el impulso que te hace que tú empieces a creer en ti. Lo que tú te narras constantemente en tu mente te invita a tomar acción o no, porque si estás dominada por los miedos, por el que dirán, estás dando poder afuera y en realidad el poder viene desde adentro. Tu autoestima es algo que te da la energía para vivir la vida que tú quieres vivir. Tenemos poder, lo usamos para crear la vida que nos guste, la vida que deseamos ver. Entonces, trabajar en tus miedos, en cambiar ese guión, esa narrativa que tienes en tu mente, es lo que te va a ayudar en tu vida. Es decir, por ejemplo, si tú tenías propuesto hacer algo, y no lo haces, acá hay dos caminos. O no pudiste realmente, y dices, lo voy a volver a hacer porque tengo confianza en la vida, tengo confianza en lo que yo sé en hacer, mi capacidad, en mis recursos, y si no los buscas los recursos, porque como te digo, nadie nace con autoestima, es algo que construimos, pero si has fallado, pero ha sido porque no cumpliste una promesa que te hiciste, créeme que ese es el mayor dolor que te puedes causar. Cuando te prometes hacer algo y dices, ay no, mejor no, otro día, te postergas, esa es la peor traición que puede ocurrir en tu vida, que es tu traición propia. Entonces alguien, por ejemplo, una vez vino a mi consulta una persona que me decía, ay, Lola, estoy llorando y no sé por qué. Y entonces le dije, vamos a desilvanar esto. Ajá. Y entonces ella me dijo que había conocido un muchacho, pero que era un flirt de momento de la noche. Pero después se dio cuenta que ya había entregado su energía. Y entonces cuando esa persona se ha ido y le dijo que iba a estar con otra persona, otra mujer, en un viaje que iba a hacer, le chocó el ego. Y le chocó el autoestima. ¿Por qué? Yo le dije, mira, imagínate que tú tienes a tu niña interior que está viéndote como que eres la persona más importante y que sabes cumplir tus sueños, que sabes vivir una vida de autorrespeto. ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que haga exactamente lo que tú has hecho? No. Y empezó a llorar y le dije,
Créeme, le dije que el peor dolor, el más duro es cuando tú te haces algo a ti, cuando no creíste en ti y te entregaste libremente a tener un placer y qué sé yo, ¿no? Lola, ese es un mensaje que resuena mucho porque has dicho muchas cosas importantes. Primero, que uno no nace con autoestima, sino que se construye. Probablemente en esta construcción de la niñez hasta la adultez, te encuentres en la vida con personas, familias, amigos, que cuestionen mucho tus capacidades, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, de esa escena, de ese momento, cómo uno puede volver a autoconfiar en uno. Y luego, cuando ya creces, entender que a veces el daño no viene de manera externa, sino viene del autodolor que te provocas tú mismo, si es que esa palabra existe, autodolor, pero es como de la autolesión, de sabotearte probablemente, ¿no? O de hablarte con palabras no adecuadas a ti misma, de no sentirte capaz o de quedarte a veces en ese espacio de miedo, de no salir de esa zona de confort, de no arriesgarte, de no optar por proyectos más grandes porque probablemente no te sientes en la capacidad. Y ese es un dolor que te haces tú misma. O sea, que probablemente nadie más alrededor lo está pensando, pero en tu cabeza, en tu imaginario, sí está como esa limitante. Claro, mira, en la vida muchas veces, muchas personas venimos de familias disfuncionales, donde no han creído en ti, donde no te han mirado, donde han querido que tú cumplieras un rol o que cumplieras el guión de la niña buena. El guión de la niña buena es un guión muy peligroso porque quiere decir que tienes que complacer a otros, tienes que cumplir las expectativas de otros. Entonces, ¿dónde estás tú ahí? Tu autoestima, tu poder personal, tu amor propio está en juego. Entonces, ahora, cambiar las reglas de tu vida y decir, bueno, de ahora en adelante yo voy a vivir primero cubriendo mis necesidades, pero es un camino muy vulnerable, es un momento muy vulnerable porque las personas que te conocían en la versión anterior van a decir, ¿quién se cree que es? Y no es así, sino que va a haber una fricción. Y créeme que cuando hay fricción en tu vida es porque estás escondiendo una fase nueva tuya, una fase donde tienes muchas joyas y donde vas a empezar a vivir empoderada. Nosotros nacemos con poder porque tenemos poder de co-creación con la energía universal. Pero hasta que nosotros no cambiamos ese script, ese guión, no vamos a crear la vida que nos gusta. Entonces, es importante sanar, decir, ¿dónde me siento que no he perdonado, por ejemplo? Y de esto vamos a hablar en un momento del perdón. ¿Dónde está aquello que no he podido perdonar? O sea, mis padres me criaron de una manera, pero ya soy adulta, ya yo voy a crear mis propias reglas de cómo quiero vivir y buscar inspiración, Harleen. En verdad, en la vida hay que buscar inspiración, hay que buscar motivación. Yo por eso me encanta hablar de estos temas, porque sé que el potencial que tienes es el poder que tienes, pero hasta que no cambies esa narrativa. Y mira, nosotros tenemos un campo electromagnético, que es la parte eléctrica, es la parte de tus pensamientos, ¿no? Y es la manera como conversamos con el universo. Y la parte magnética es la parte que viene del corazón de las emociones. Entonces, si tú sientes que estás atrapado, que no tienes realmente mucha capacidad de vida, que te sientes cansado, es a dónde están tus pensamientos y en qué emociones estás viviendo, porque las emociones que ayudan a la sanación, por ejemplo, es la alegría. Tu cuerpo necesita estar en alegría porque para, por ejemplo, sanar, tus células tienen que poder conversar entre ellas, conectarse. Si nosotros estamos en emociones que nos traen abajo, ya sea resentimiento, venganza, culpa, vergüenza, todo eso no nos da vida.
Entonces es muy importante ver a dónde tengo que sanar interiormente y dejar ir, porque lo que nos conecta, y no sé si podemos pasar al siguiente Sí, justo tema quería del preguntarte perdón. eso, porque hablas de la sanación y digo, claro, a veces nos cuesta tanto perdonar. ¿Qué encontramos en esa, cómo nos liberamos cada vez que perdonamos? Mencionabas un tema importante que a veces cargamos injustamente, porque así lo considero, muchas responsabilidades a nuestros padres y ellos también tienen toda una vivencia y todo un aprendizaje a lo largo de su vida y nosotros como digamos, en mi caso y la gente probablemente de mi generación injustamente a veces señalan a los padres, no, porque mis padres cuando yo era niña. ¿Cómo se puede perdonar eso? Y en el caso de los que ya son adultos y de repente sus papás no están en este plano, ¿cómo se hace para vivir con ese sentimiento en el corazón? ¿Cómo se puede perdonar cuando ya no están? Mira, lo más importante yo te diría es dar gracias. Ujú. Si no fuera por tus padres, no estarías acá. Por supuesto. No tendrías la oportunidad. Nosotros venimos acá a esta experiencia terrenal, venimos como espíritu encarnados. Ujú. O sea que toda la experiencia es para que tu alma evolucione. Entonces, si te vas a quedar atrapada en una experiencia o en un recuerdo, no puedes crear algo nuevo, no puedes crear la vida de tus sueños. Estás en pensamientos de víctima Sí. y la víctima no tiene poder. Entonces, lo más importante es el agradecimiento, el agradecer a tus padres. Gracias por haberme dado vida. Ujú. Sé que hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en su momento y la manera de amar que aprendieron. Ahora yo que soy adulta me hago cargo, Ujú. porque no puedes vivir ya como la niña que esperaba, que quería que la atendieran. No, ya sobreviviste esa etapa, Ujú. ahora vas a vivir, ya no vas a sobrevivir. Y muchas de las creencias que tenemos, y esa es la parte que el ego nos habla. No arriesgues, no hagas esto. ¿Por qué? La función del ego es que sobrevivamos. Ujú. Entonces, pero que no brillemos. El ego no le interesa que brilles o no. El ego le interesa que tú sigas respirando y sigas viviendo. Ujú. Pero llega un momento en que tú dices, ya basta, basta, ya sé que lo que tengo que hacer para cuidarme. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer para brillar? Ujú. Entonces, sí, soltar y confiar. Yo era muy tímida de chica, Harleen, porque vengo de una familia muy grande donde todo el mundo tenía una opinión sobre mí. Mis Ajá. padres, mis hermanas, ¿no? Claro, digamos, habían vertido todas sus expectativas en Todas, Lola. claro. Y tenías Hasta- que cumplir con cada una de ellas, porque si no, ese es el concepto que mencionas de la niña buena. Exacto, de la niña buena que dice sí a todo. Ujú. Y ese es un patrón que lo traes a tu vida adulta. Y en verdad cuando lo traes a tu vida adulta, pasas a ser el felpudo de otros. Ujú. Pueden pasar y pisar encima tuyo. Mira, yo he tenido muchachos en mi consulta que habían roto su enamorada, había roto, por ejemplo, en hombres, porque funciona tanto en hombres como mujeres, cuánto crees en ti, Ujú. qué potencialidad quieres desarrollar en tu vida, porque sabes que la tienes. Entonces venían y me decían, Lola, sí, me ha dejado. Ya, entonces yo le decía, Regio, porque ahora puedes ya escribir un guión nuevo de tu vida, una historia nueva. Ah, pero tenemos que cerrar primero Ujú. bien. Cerrar círculos, cerrar bien. No te vas a pelear, no vas a decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Sino, ¿para qué? Esa es la gran pregunta. Allá está la clave Ujú. de lo que quieres crear en tu vida. ¿Para qué? Entonces me decían, Lola, sí, pues, pero ya no me quiere hablar. Y ayer cometí el error de ir a tocarle en timbre cuando ya me había dicho que no la buscara. Yo le decía, mira, tírate en el suelo y yo voy a pasar encima tuyo. Obviamente que no iba a caminar encima de él, No literal. pero tengo poder sobre ti. Ujú. Levántate. Levántate porque tú sabes que puedes. Y eso es amor propio. Una persona que no se respeta, Harleen, es muy difícil respetarla. Ponte a pensar a alguien que te promete cosas que va a hacer y que Ujú. ves que no las haces. No le puedes creer. Entonces, no vas a admirar a esa persona
alguien que dice que va a hacer algo y no lo hace nunca, es porque no se está respetando, no se está amando. Mira, y de estos clientes que he tenido, ahora han encontrado su poder y son imparables. Y de eso se trata, justo. Hemos hablado de la víctima, varón, mujer, que siempre se siente, ¿no?, atacado en esta vida, pero cuando recuperas tu poder, lo importante de este mensaje es justamente que sí, o sea, sí hay una luz al final del túnel y sí se puede sanar. Tú trabajas con cartas de ángeles. ¿Las cartas de ángeles pueden ayudar en la sanación? ¿Cómo ayudan? Mira, ayudan mucho. Primero que nada, hay un mundo que es invisible, que no lo vemos, pero lo sentimos. Que son las emociones, por ejemplo, que son los pensamientos. No lo vemos, pero ahí están, existen. Entonces, ¿dónde está el campo de creación? Porque en el mundo invisible. Entonces están las energías sin haberse manifestado. La energía viene antes de la manifestación. Entonces, ¿qué pasa? Los ángeles, desde que nacemos, se nos designan ángeles para que nosotros nos sintamos sostenidos, apoyados. Es fe. Es fe y créeme que ninguna oración no es respondida. No hay ninguna oración que no sea respondida. Cuando tú pides ayuda a los ángeles, créeme que la vas a recibir. Pero hay que estar atentos, alertos, abiertos a creer, a ver las señales. Porque, por ejemplo, la numerología, yo no soy numeróloga, pero veo números que se repiten y hay que buscar el significado de esos números. Ángeles, denme por favor señales de que estoy en el buen camino, de que estoy con la persona adecuada. Entonces, cuando tú te abres, yo lanzo las cartas y muchas veces te van a dar una respuesta que no necesariamente te guste, sino es el momento de enfrentar la verdad. Los ángeles no te van a mentir, no van a manipular tu energía, ni tu mente. Entonces, te van a dar a veces mensajes, no es el momento de comprometerte, o acá está la carta del matrimonio. Es así. Mira, a mí me ha pasado que, por ejemplo, una persona viene a mi consulta, venía para coaching, para otra cosa, yo le dije, no sé por qué siento que los ángeles te quieren dar un mensaje. Y entonces, si estás abierto, perfecto. Mira, hay gente que cuando leo las cartas de los ángeles lloran porque toca su corazón, toca su verdad. Y esa persona, yo saqué una carta y decía, los seres queridos, tus niños que están en el cielo, están bien. Me dijo, ¿pero qué niños? Dije, yo no sé, yo las interpretas tú. Y si resuena contigo, bien. Y si no, está bien. Saquemos más cartas. Y el mensaje que resuena contigo o que genera una fricción, claro, ¿no? Ese es el mensaje para ti. Y me dijo, sí, hubo un aborto. Entonces le dije, bueno, si quieres hagamos una ceremonia, un ritual para darle nombre. Porque ese niño o niña ha aparecido en la lectura para que tú lo puedas reconocer. Es un ritual muy lindo y realmente, como te digo, te puede chocar a veces los mensajes porque no esperas y hasta te da un poco de vergüenza. Lola, ¿qué va a pensar? No, así es la vida. A veces uno toma acciones porque tenías que tomarlas en algún momento y a veces, en realidad, inspiración. Los ángeles te van a inspirar, pero te van a inspirar para que vivas en coherencia. Alma, mente, cuerpo, en coherencia. Lo que tú dices es lo que piensas y lo que haces es lo que crees como tu verdad. Entonces, cuando vives en coherencia, vives en mayor armonía. Lola, nos está quedando cortito el tiempo. Quiero solamente, aprovechando que toda esta inspiración de la conversación que acabamos de tener, un mensaje para que ellas, sobre todo para hablar de las mujeres, que sea este espacio para ellas, para aquellas que de repente tienen esa niña interior a la que no le están dando voz y que necesita ser escuchada, que se sienten de repente estancadas, que se sienten que han dejado de creer en sí mismas. ¿Qué les dirías?
Y también, por supuesto, mencionar los espacios donde te encontramos. Estamos viendo en el banner la página de Instagram para todos aquellos que quieren contactar contigo, que quieren hacerte preguntas de todos los temas que hemos conversado. Ese mensaje, por favor, para todas ellas. Mira, yo te diría que hay diferentes crisis a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ujú. Crisis de identidad. Por ejemplo, tú te identificas con lo que está sucediendo afuera o lo que estás creando en tu vida. Entonces, y te digo, la experiencia humana es una experiencia muy difícil, es de guerreros, Ujú. encarnar y venir a esta escuela, que es la escuela de la vida. Ujú. Entonces, si tú te han golpeado, ¿no? Si, por ejemplo, has tenido un matrimonio donde te han golpeado, es importante subir a un terreno más alto. ¿Por qué? Empezar a mirar a tu expareja o a tu actual pareja como un maestro o como una maestra. ¿Por qué? Porque antes de encarnar tenemos contratos sagrados del alma. Ujú. En esos contratos, y hay un grupo de almas que luego van a desempeñar diferentes roles en tu vida. Pero créeme que las almas que más te quieren y quieren que tú evoluciones son las almas que te van a tocar los botones, Ajá. que te van a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque quieren que despiertes, quieren que tú cumplas tu propósito de vida. Entonces, si te tiran al suelo con autoestima, deja de creer en ti, ándate a terreno más alto, ándate a un lugar más alto y empieza a mirar que esa persona es un maestro Ujú. o maestra para ti. ¿Qué ha venido esa persona? ¿Para qué? Otra vez esa pregunta. ¿Para qué? Digamos Para- que la lección importante es el para qué, porque te deja justamente el aprendizaje de esa persona. Lola, te quiero agradecer muchísimo. La conversación está súper interesante. Hemos hablado de muchas cosas, de la autoestima, de cómo se puede construir del perdón, de las cartas de los ángeles, que siempre tienen un mensaje, y finalmente cerramos hablando de las almas, ¿no? Y cómo este contrato, antes incluso de venir a vivir esta experiencia humana, tienen justamente un aprendizaje aquí en esta tierra. Por favor, ¿dónde te podemos encontrar, Lola? Mira, búsquenme en mi Instagram, en Lola Duranto Coach. Ujú. Y también ahí sale un WhatsApp, ¿ya? Para tener sesiones, porque en verdad hay que cambiar el guión, Ujú, sí. nuestro guión, y hay que movernos a un terreno más alto. Y de eso se trata, de buscar siempre ese crecimiento personal, porque si hoy nos sentimos estancados, siempre podemos estar mejor. Lola, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo de verdad me comprometo a tenerte nuevamente en un Sí, próximo claro. programa aquí en Piensa Positivo. Nos ha quedado el tiempo Gracias. corto. Gracias a Lola por estar aquí hoy esta Gracias por mañana. la invitación. Y bueno, con nosotros será hasta el próximo sábado. Que tengan buen día. Chao, chao.